Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidas, bienvenidos. Estamos iniciando una emisión más de Impacto Económico, como siempre, a través de la señal del Telesur y con el gusto de poder informarles. Mi nombre es Daniel Rosas. Vamos a comenzar con los titulares de esta emisión. En nuestro mundo hoy, le contamos que los precios de la gasolina en Estados Unidos superan los $4 por galón, el nivel más alto desde el año 2022. En nuestro espacio de análisis estaremos abordando cómo la guerra en Asia Occidental amenaza la supervivencia de millones de personas tanto en la Franja de Gaza como en Somalia. Y en nuestro recorrido digital, le contamos que el precio del petróleo baja a $100 con las bolsas europeas apuntando a ascensos en la apertura. Vamos a comenzar con el detalle. Iniciamos con el detalle de la información y le cuento de entrada que el recrudecimiento de la ofensiva de Estados Unidos e Israel en contra de Irán ha provocado un ascenso histórico en los precios de los combustibles, superando ya los $4 por galón de gasolina regular en Estados Unidos. Por primera vez desde 2022, esta escalada impulsada por las interrupciones de las cadenas de suministro y los recortes de producción en Asia Occidental, tras el inicio de las hostilidades el 28 de febrero, sitúa el promedio nacional del diésel en $4,02. El impacto es aún más severo en el sector del transporte logístico, en donde el combustible ha saltado de $3,76 a $5,45, obligando a entidades como el Servicio Postal a aplicar cargos adicionales por combustible. Detrás de estas cifras se esconde una presión asfixiante sobre el presupuesto de los hogares, que ya enfrenta una crisis generalizada en el coste de la vida. Según analistas de GasBuddy, una aplicación móvil diseñada para ayudar a los conductores a encontrar los precios de combustible más bajos en tiempo real. El encarecimiento de la energía genera un efecto dominó que obliga a los consumidores a recortar gastos en otras áreas, afectando directamente al consumo minorista. Además, el aumento en los costos operativos de camiones, tractores y trenes se traduce inevitablemente en un alza de precios en productos básicos y servicios públicos, agravando el panorama inflacionario a nivel nacional. Esta mañana tenemos una media nacional de $4,01. Es el recuento más alto que hemos visto desde julio de 2022. Los precios de la gasolina siguen subiendo tras los precios del petróleo, que han seguido subiendo, ya que el estrecho de Hormuz sigue prácticamente bloqueado. Bueno, los consumidores solo han visto alcanzar la media de $4 por galón a nivel nacional durante 157 días, desde 2009. Así que esto empieza a entrar en una mentalidad de consumidor a nivel incómodo. Y aunque muchos estadounidenses han aumentado los ingresos medios en comparación con 2009 y 2022, sigue siendo incómodo para muchos consumidores ver cómo las cantidades en dólares de esos surtidores suben mucho más rápido que los galones. Probablemente se trasladará a otras áreas de la economía. Es probable que los consumidores empiecen a reducir el gasto debido al aumento del gasto de la gasolinera. Seguimos en la nación del norte, ya que el mercado laboral mostró señales de enfriamiento en febrero, con una caída en las ofertas de empleo y una desaceleración en el ritmo de contrataciones. Los datos reflejan una reducción de las vacantes y un nivel de incorporación laboral que no se observaba desde el año 2020, lo que evidencia una creciente cautela empresarial ante un entorno económico incierto. Este retroceso ocurre antes del impacto pleno de las tensiones internacionales, particularmente el alza de los precios del petróleo derivado del conflicto en Asia Occidental, que amenaza con incrementar los costos operativos y frenar aún más la generación de empleo. Sectores clave como manufactura, servicios y construcción registraron descensos en la demanda laboral. Aunque los despidos se mantienen relativamente contenidos, la menor movilidad de los trabajadores sugiere un deterioro en la confianza, y en este contexto, la evolución del empleo será determinante para medir la estabilidad económica en los próximos meses. Vamos ahora a México, y es que el Grupo Aeroportuario del Pacífico informó a través de un comunicado que 12 aeropuertos están listos para recibir a miles de viajeros en este periodo vacacional de Semana Santa. Tras invertir 32,000 millones de pesos entre 2020 y 2024, esta empresa logró modernizar su infraestructura, agilizar filtros de seguridad y migración, ampliando la capacidad operativa en su red de 14 terminales que conectan 373 destinos a través de 43 aerolíneas, donde atendieron a 63,7 millones de pasajeros tan solo en 2025. Entre las obras realizadas por el grupo, destaca la segunda pista en el aeropuerto de Guadalajara,
la expansión de la terminal en Tijuana y sistemas de migración autónoma en Puerto Vallarta. Estos esfuerzos elevaron el índice de satisfacción a 4,31, superando la meta establecida de 4,18. Asimismo, en 2025, los aeropuertos de Guanajuato y Hermosillo fueron premiados por el Consejo Internacional de Aeropuertos como los mejores de Latinoamérica en su categoría. Y por otro lado, el Banco Central de Cuba ha marcado un hito en la economía y la numismática nacional con la introducción de las nuevas denominaciones de 2.000 y 5.000 pesos cubanos que comenzarán a circular gradualmente desde el 1 de abril de 2026. Esta actualización del cono monetario busca optimizar las transacciones en efectivo y reducir así los costos logísticos. Lo más trascendental e histórico de esta emisión es que, por primera vez, las imágenes de mujeres patriotas protagonizan el papel moneda cubano. Mariana Grajales, la madre de la patria, quien ilustra el billete de 2.000 pesos, mientras que Celia Sánchez Manduley, heroína de la sierra, maestra, aparece también en el de 5.000. Estas piezas rompen con el diseño tradicional al utilizar el 100% de su área e incorporar avanzados elementos de seguridad como un hilo con efecto de movimiento, marcas de agua personalizadas y la flor nacional, la mariposa con efecto arcoíris. Los nuevos billetes, que incluyen identificación para personas con discapacidad visual y relieves táctiles, representan un cambio relevante en la identidad financiera de la mayor de las Antillas. Y ante la crisis energética global desatada por la guerra en Asia Occidental, el gobierno de Sudáfrica ha implementado una reducción temporal de impuestos a los combustibles para tratar de mitigar así el impacto en el bolsillo de los ciudadanos. A continuación, detalles. Durante el próximo mes, el gravamen general disminuirá 3 rands por litro, una medida que costará al Estado aproximadamente $352 millones en ingresos no percibidos. A pesar de este alivio fiscal, la realidad en las estaciones de servicio es alarmante. El diésel sufrirá un incremento del 40%, mientras que la parafina, vital para los hogares de bajos recursos, se disparará un 93%. Son malas noticias, son muy malas noticias, y algo que no esperábamos a principios de este año. Realmente no esperábamos que subiera tanto como está ahora. Pero ¿qué podemos decir? Es muy malo, hombre, pero al menos el gobierno nos ha ayudado con 3 rands. Eso es genial, pero sigue siendo muy caro. Esta escalada de precios responde al bloqueo del transporte marítimo en el estrecho de Hormuz, lo que ha generado una conmoción económica mundial. El ministro de Finanzas, Enoch Gondongwana, ha admitido la incertidumbre sobre cómo se financiará este bache presupuestario sin comprometer la estabilidad fiscal, especialmente considerando las tensiones internas dentro del gobierno de unidad formado tras las elecciones de 2024. Mientras los ciudadanos se apresuran a llenar sus tanques, provocando desabastecimiento puntual en algunas zonas, sectores claves como el de minibuses ya advierten sobre inminentes subidas en las tarifas del transporte público. El gobierno trabaja ahora en un paquete de medidas adicionales para proteger a los sectores más vulnerables frente a esta histórica crisis de suministro. Y en más información, la ciudad de Kinshasa se prepara para acoger el tercer foro económico entre Angola, que es donde se ubica, y la República Democrática del Congo, un espacio orientado a fortalecer la integración regional y dinamizar el comercio transfronterizo. La llegada de la delegación angoleña, encabezada por autoridades económicas de alto nivel, refleja la importancia estratégica que ambas naciones otorgan a esta iniciativa. El encuentro busca consolidar una agenda común que permita aprovechar las complementariedades productivas y la cercanía geográfica, promoviendo inversiones y mejorando la infraestructura logística. Entre los temas clave destacan los corredores económicos, especialmente el de Lobito, considerado vital para la conectividad regional. En un contexto global marcado por desigualdades, este foro representa un paso hacia la cooperación sur-sur, apostando por modelos de desarrollo que prioricen la soberanía económica y el beneficio compartido entre pueblos vecinos. Hacemos una primera pausa en esta emisión. Al volver, como parte de nuestro espacio de análisis, estaremos abordando cómo la guerra en Asia Occidental amenaza la supervivencia de millones de personas, tanto en la Franja de Gaza como en Somalia. Ya volvemos.
La escalada de la guerra en Asia Occidental hacia finales de febrero de 2026 ha generado una crisis humanitaria de efecto dominó que amenaza la supervivencia de millones de personas tanto en la Franja de Gaza como en Somalia. El gobierno israelí volvió a recortar drásticamente la entrada de ayuda humanitaria en Gaza, justo cuando más de 100.000 niños y niñas se enfrentan a una situación de desnutrición aguda. Según Ismail Sababite, director de la Oficina de Medios del Gobierno de Gaza, las restricciones y la política de aislamiento aumentaron considerablemente desde que comenzó esta guerra. El suministro hacia Gaza se redujo aún más en las últimas semanas, pese a que todavía rige el alto al fuego. La gravedad del problema se refleja en los números de los 6.000 camiones de ayuda que deberían ingresar y solo han podido pasar 640, lo que representa menos del 10% de la demanda real. Esta caída drástica en la entrada de insumos genera un desfasaje enorme frente a las necesidades crecientes de la población palestina en el devastado territorio. Y es que el conflicto en Asia Occidental amenaza la ayuda humanitaria a Gaza y a su vez aumenta los temores por una nueva ola de desnutrición. Vamos a ver detalles. La escalada del conflicto en Asia Occidental, en el que participan Estados Unidos, Israel e Irán, ponen en peligro la ayuda humanitaria en la Franja de Gaza, ya que la disminución de los suministros y el endurecimiento del acceso están causando estragos en las familias en todo el enclave. Es preciso indicar que las organizaciones humanitarias siguen siendo el pilar fundamental del apoyo a miles de familias en Gaza, proporcionándoles alimentos, atención médica y nutrición. Los niños que sufren desnutrición aguda se encuentran entre los más vulnerables y dependen de los programas de ayuda internacional para sobrevivir. Mi hija sufre de desnutrición. Desde muy pequeña ha sufrido a causa de la hambruna durante la guerra. Sin la ayuda proporcionada por las organizaciones humanitarias, como leche y suplementos nutricionales, podría haber perdido a mi hija en esta guerra. Muchas organizaciones humanitarias están amenazadas para que suspendan los servicios para niños, lo que les afecta negativamente. Nuestros hijos padecieron un periodo de hambruna que afectó seriamente a sus cuerpos. Estas organizaciones les estaban ayudando a recuperarse y a recuperar su salud. A esto se le suma que alrededor del 60% de los hospitales de campaña y centros de atención primaria, apoyados por ONG internacionales, podrían dejar de funcionar tras los nuevos cierres israelíes de los cruces fronterizos claves que conectan Gaza. Las organizaciones humanitarias solían darnos ayuda alimentaria. Si dejan de trabajar, volverá la hambruna. Eso es lo que tenemos, no tener comida y acostarnos con el estómago vacío. Asimismo, con la suspensión de operaciones de las ONG internacionales, más del 50% de la ayuda alimentaria y los suministros de agua y saneamiento podrían interrumpirse, mientras que la mayor parte del apoyo de alojamiento para las familias desplazadas podría cesar en toda Gaza. Ante este panorama, grupos de ayuda advierten que cualquier interrupción podría dejar a miles de personas sin apoyo esencial. Ante la gravedad de las necesidades humanitarias, las familias de esta zona temen que la pérdida de ayuda pueda empujar a muchas más al hambre y a enfermedades sin tratamiento, agravando aún más su sufrimiento. Como se lo anticipamos, los efectos de la guerra de Estados Unidos e Israel en contra de Irán también toca a la ya debilitada Somalia. Y en ese sentido, UNICEF advierte de la propagación de la crisis del hambre en el país africano, que hará que más niños sufran de este flagelo. Vamos a ver. En un abarrotado campo de desplazados en el sur de Somalia, el llanto de un niño es un signo de esperanza. Los infantes más desnutridos están demasiado débiles, incluso para llorar. Mi ganado y mis cultivos fueron devastados por la extensa sequía. Vine aquí con mis hijos porque soy viuda y no tengo marido que me mantenga. No tenemos nada que comer y mis hijos también están padeciendo. Sufrimos una sequía muy severa que destruyó nuestro ganado y nuestras granjas y casi nos costó la vida. Como pueden ver, mi hija está desnutrida. Solo después de venir a este centro su estado ha comenzado a mejorar, pero los efectos de la sequía son de gran alcance.
Los trabajadores humanitarios del Adán afirman que la guerra que asola Asia Occidental a más de 3.000 kilómetros de distancia ha dificultado su labor, interrumpiendo los suministros y disparando los precios del combustible. De igual forma, la UNICEF afirma tener suministros vitales por valor de 15,7 millones de dólares, incluidos alimentos terapéuticos, vacunas y mosquiteras, en tránsito o en preparación para su entrega a Somalia. Sin embargo, la ayuda de esos envíos es ahora incierta. Lo que estamos viendo es que los niños ya están en una situación muy débil debido a la sequía y en algunos lugares es más delicado. Y ahora tenemos este otro golpe, como este, que es lo que está sucediendo en Asia Occidental. Es un golpe devastador, porque significa que no podemos conseguir suministros con la misma facilidad y el costo de la gasolina es altísimo. Así que este es otro inconveniente que se le suma al que tenemos que vivir y significa que cada vez más niños padecerán y cada día que pasa es un día que, como saben, puede costarles la vida a los niños. Pienso que realmente necesitamos mejorar y como comunidad internacional unirnos, detener las guerras y poner a los niños en primer lugar. Pensar en sus necesidades y de verdad esforzarnos por hacer del mundo un lugar mejor para ellos, en todas partes y sin duda aquí en Somalia. Según los datos más recientes de un informe de la Clasificación Integrada de la Seguridad Alimentaria por Fases, un grupo mundial de seguimiento del hambre, se estima que 1,84 millones de niños menores de 5 años en Somalia sufrirán desnutrición aguda en 2026. Con esta información llegamos al momento de hacer una segunda pausa en esta emisión, pero no se vaya. Como parte de nuestro recorrido digital, al volver le contaremos sobre el precio del petróleo que ya bajó a $100 con las bolsas europeas, apuntando a ascensos en la apertura. Esta y más información en tan solo unos segundos. Volvemos. Estamos de vuelta en Impacto Económico y es momento de iniciar nuestro recorrido digital. Hoy arrancamos con el portal Europa Press, que nos ofrece el siguiente titular. El precio del petróleo baja a $100 con las bolsas europeas, apuntando a ascensos en la apertura. El día de hoy el precio del petróleo Brent, de referencia en Europa, bajó un 3% y se situó en las cercanías de los $100 por barril frente a los $72 en los que cotizaba antes del ataque sobre Irán por parte de Estados Unidos e Israel. A su vez, el barril del crudo West Texas Intermediate, de referencia en Estados Unidos, también bajó un 3%, situándose en los $98,25 por barril, y el precio del gas en el mercado holandés TTF, de referencia en Europa, se redujo un 5% hasta los 48,21 euros por megavatio hora. Estas disminuciones de los precios es atribuido a las afirmaciones del presidente Donald Trump de que la guerra en Irán terminará en 2 o 3 semanas. Pasamos a RT con la siguiente información. Putin. Rusia puede ofrecer al mundo rutas seguras para el transporte del petróleo y gas en medio de la crisis energética. El detalle es el siguiente. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, afirmó que su país puede ofrecer al mundo este tipo de soluciones y desempeñar un papel importante en la configuración de una nueva arquitectura de la logística global y el comercio internacional en general. Destacó que en el contexto actual, en Asia Occidental, el transporte y la logística, ambos clave para la economía global, atraviesan profundos cambios y enfrentan serios desafíos geopolíticos, mostrándose ya un impacto directo en los mercados energéticos y en el transporte de petróleo y gas a través del estrecho de Hormuz. Afirmó que las rutas logísticas rusas pueden ser ventajosas para los socios del país, tanto en términos económicos, debido a la reducción de los plazos de transporte, como desde el punto de vista de la diversificación de los flujos globales de transporte. Continuamos con el portal Onda Cero, que nos muestra la siguiente noticia: el plan de Bruselas para ahorrar combustible, teletrabajo, reducir velocidad en la autopista e incluso rotación por matrícula. La Comisión Europea ya se encuentra diseñando su plan ante el riesgo de una crisis energética prolongada, producto de la incertidumbre creada por el conflicto en Asia Occidental y sus efectos en el estrecho de Hormuz. Por ello, Bruselas plantea a los países del bloque un paquete de medidas para reducir el consumo de combustible. Esto porque, aunque existen reservas suficientes reforzadas, además por la liberación de más de 400 millones de barriles coordinada por la Agencia Internacional de la Energía,
el continente debe anticiparse a un escenario de escasez o encarecimiento del petróleo, es lo que dice este portal. Y finalizamos nuestro recorrido digital visitando el portal Xinhua, que tiene el siguiente titular: las industrias de alta tecnología de China registran un sólido crecimiento en el primer trimestre. Los datos publicados por la Administración Estatal de Impuestos de China indicaron que la economía del país ha seguido funcionando de manera constante, con un impulso a la innovación que se ha fortalecido. Destacó que los ingresos por ventas de las industrias de alta tecnología durante el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 25 de marzo aumentaron un 14,6% interanual, y la manufactura y los servicios de alta tecnología registraron un crecimiento de ingresos del 12,7% y del 15,8% respectivamente. En el mismo periodo, los ingresos por ventas del sector manufacturero crecieron un 5,4%, mientras que los ingresos por ventas de la fabricación de maquinaria y equipos crecieron un 6,3%. Momento de revisar cómo se encuentran los precios del petróleo. De manera actualizada, el WTI marcó uno de $98.49, una caída en este caso de $2.91 del billete verde. El barril del Brent, el de referencia en Europa, ubicó su precio en los $102.32, también cayendo en este caso $1.65, y finalmente le comentamos que el crudo promediado por la OPEP marcó un precio de $116.05. Llegamos así al final de esta emisión. Como siempre, el agradecimiento es para usted que nos ha acompañado. Recuerde que puede seguirnos a través de nuestras cuentas de X, @TelesurImpactoE y @DanielTelesur, así es como nos encuentra. Y por supuesto que puede ver más información a través de nuestro portal telesurtv.net. Me despido por ahora, pero nos vemos pronto con más. Siga por favor en la señal de Telesur.